Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, vamos a dar inicio a esta actividad. Mi nombre es Agustina, yo soy graduada de esta facultad y milito en el MATE. El MATE es una organización que milita hace 30 años en esta facultad por un proyecto de universidad popular, inclusivo, feminista, que además forma parte de una corriente que se llama Presentes, que construye en distintas facultades de la UBA. Y somos una organización interclaustro conformada por estudiantes, graduados, docentes y también que construye en las 5 carreras de esta facultad, con presencia en 4 de las 5 juntas de las carreras y también en el consejo directivo. Nosotros también desarrollamos políticas orientadas hacia las comunidades sociales, pero también vinculadas con el territorio en el cual habitamos. Por eso es que llevamos adelante ferias de la economía popular hace muchos años. También llevamos adelante proyectos de voluntariado universitario en articulación con el territorio y políticas de género desde espacios de gestión en la facultad. También esta actividad, enmarca en algunas de las políticas que hacemos. Se llama Encuentros y Desencuentros de la Historia Argentina. Y un poco la voluntad de esta actividad era poder juntar actores con distintas miradas que nos permitan enriquecer nuestro análisis, que nos permitan complejizar las lecturas que hacemos sobre nuestra realidad. Así que sin mucho más, le voy a dar la palabra a Andrea Conde, que ella es graduada de nuestra casa de estudios, es politóloga, ex legisladora porteña y va a estar moderando esta actividad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Un placer estar hoy acá moderando este ciclo de charlas que comienza hoy. Como decía recién la compañera, soy graduada de esta facultad, así que siempre que vengo me siento como en casa y además, una larga historia con el mate, así que también quiero aprovechar para decirles feliz cumpleaños al mate, que cumple 30 años, así que es un importante trabajo que vienen haciendo en esta facultad hace muchísimos años. Bueno, como decía recién, este ciclo de charlas que se llama Encuentros y Desencuentros de nuestra historia me pareció un desafío buenísimo y una oportunidad para escuchar posicionamientos distintos de personas que tienen en la arena pública una gran relevancia. Hoy nos acompañan Carlos Malatón y Fernando El Chino Navarro, así que supongo que vamos a tener una tarde fructífera para escuchar posiciones diferentes con encuentros y desencuentros dentro de un ciclo de charla que es lo que busca, ¿no? Esto, poder discutir y poder mostrar en una sociedad tan polarizada como la nuestra. Me parece un desafío sumamente importante. Carlos Malatón, según lo que dice su Twitter, es liberal de derecha, anticomunista, capitalista, abogado y militante de Libertad de Avance. Y el Chino Navarro, según dice su Twitter, es dirigente del Movimiento Evita, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gobierno. La idea es que vamos a hacer como un ping-pong. Va a empezar el Chino y después va a continuar Carlos. Vamos a hacer una segunda vuelta y después abrimos a las preguntas del público. Sin más, los dejo con el Chino Navarro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias. Me siento muy ridículo con mi saco, así que me lo saqué. Además me parece que es de media estación, hace mucho calor. Yo no sé si el ping-pong va a ser cortito, por ahí nos dejan extendernos un poquitito. Por lo menos para contarles por qué se nos ocurrió esta charla. Yo milito, creo que con Carlos más o menos, yo creo que soy un poco más grande que él, pero empezamos a militar post-dictadura. Estaba sacando cuenta, Mate tiene 30 años, nació en el 92. En el 92 se producía el estallido de muchas fuerzas políticas que habían nacido o antes de la dictadura o tomaron fuerza post-dictadura, cuando llegó la democracia aquel 30 de diciembre del 83. Y con Juan Manuel Abal Medina, que le agradezco, y un grupo de compañeros de acá de la facultad, yo les comentaba que hace mucho que quería charlar, intentar no convencer, sino charlar, reflexionar sobre situaciones que son contrafácticas, pero quizás nos ayuden pensando y reflexionando con buena leche, con
honestidad intelectual y animándonos a pensar libremente en esa realidad contrafáctica que hubiese pasado con determinadas situaciones históricas. Por ejemplo, la que siempre se me ocurre a mí, ¿qué hubiese pasado si Moreno y Saavedra no se hubiesen peleado en 1810? O si Lavalle no lo hubiese fusilado a Dorrego. Y entonces teníamos ganas de iniciar así en la facultad un ciclo de charlas que se fue atrasando, y entonces la idea era presentarlo. Y alguno de los chicos, que no me acuerdo quién, dice, si invitamos a alguien piola, alguien con el cual se pueda polemizar, inteligente. ¿Y quién, digo yo? Me dicen, Maslatón. Entonces, mientras íbamos hablando, yo le fui escribiendo, y les quiero comentar que no dudó, dijo, sí, ¿dónde? ¿Cuándo? O sea que ningún problema. Y después dije, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con Carlos? Yo le contaba más o menos la idea, él me agregó todavía otra cuestión contrafáctica. Dice, ¿qué hubiese pasado si Perón no se hubiese muerto en el 74? ¿Cuál hubiese sido el destino de esta Argentina, ¿no? Que ustedes tienen esa cara de expectativa, de esperanza, porque son pibes y porque tienen ganas y se van a comer todo, pero también la sufren igual que nosotros, ¿no? Con casi 100 de inflación, 40 de pobreza, con tanta incertidumbre, con un mundo patas para arriba. Y me impactó lo que me dijo Carlos. Entonces, ¿qué pensé? Y lo estoy planteando a Carlos, con quien no hablé todas estas cuestiones, como para que la podamos presentar juntos y con ustedes, que nos sirva a todos. Presentar un ciclo de charlas que pueda servir para poder, en la disidencia, en la diferencia, en lo que parece abismal, poder pensar una Argentina común. Porque las peleas, las discusiones, lo más lindo es putear, e irse, romper. El tema es que cada vez estamos más abajo, y es una situación donde los sectores populares y los sectores medios sufren, y Argentina no le va bien. Entonces se me ocurrió también con Juan Manuel Abal Medina, que me ayudó a pensar que tenemos alguna cuestión paralela con Carlos, ¿no? Empezamos a militar ambos, él en la UCD y yo vos en UPAU y yo en Juventud Intransigente, antes del 30 de diciembre, cuando empezaron la afiliación, cuando empezó que todos creíamos que la democracia iba a resolver todos los problemas, y veníamos de una dictadura terrible, que, para ser sincero, en mi caso, no sé, en el de Carlos, empezamos a descubrir todo lo que había pasado en el 81, 82, sobre todo post Malvinas, cuando se empiezan a denunciar todas las barbaridades, el genocidio, las violaciones de derechos humanos. Teníamos una idea de lo económico, porque eso era más público. Habíamos salido de Malvinas, y UPAU era la expresión juvenil de un sector, simplificando, puede corregirme Pablo, que podemos decir de centro derecha, la referencia era al Sogaray, liberalismo, un poco como él se define en el Twitter, y la juventud intransigente, la del partido intransigente, un desprendimiento del radicalismo, de la pelea de Frondizi con Balbín primero, y después de Frondizi con Allende, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y formó el partido intransigente. Y nos miramos de reojo y nos cantábamos, nos teníamos bronca, éramos dos fuerzas chiquitas. La fuerza importante obviamente era el peronismo y el radicalismo. Para sorpresa de muchos, el radicalismo se impuso en la elección del 83, tenía una juventud poderosísima que era en aquel momento la coordinadora, pero todas las juventudes movían miles y miles y miles y miles de pibes, el MAS, la FEDE, los compañeros de UCD, la Juventud Intransigente, por supuesto la JP, había mucha JP, el radicalismo, había toda una efervescencia, y nos fuimos encontrando y desencontrando con Carlos. Y como yo hace rato dejé de creer en la casualidad y creo en la causalidad, un día voy a tomar algo al bar británico, después de que la juventud intransigente y el partido intransigente medio que existe y son compañeros muy valiosos, y yo lo cuento siempre que estuve en el partido intransigente, que sirve para que en el periodismo te diga, pero vos fuiste intransigente y no te chicanean, bueno, pero no lo oculto porque forma parte de mi vida, y además aprendí mucho y valoro a muchos compañeros, pero medio que explotó en los 80
después de la elección del 87, donde Cafiero vence a Casella en la provincia de Buenos Aires, después el acuerdo con Menem del Partido Intransigente, y después muchos terminamos confluyendo en el peronismo, unos por centro derecha, otros por centro izquierda, en el menemismo, que fue una etapa muy compleja, donde muchos compañeros del peronismo se fueron a formar el Frente Grande, el Frepaso, y después en esas vueltas de la vida terminaron con De la Rúa, y después nos volvimos a encontrar en el kirchnerismo, y después, para no hacerla muy larga, apareció Milei. Entonces un día me voy a un acto de Milei ahí frente al Parque Lezama. Yo soy de los que me niego a demonizar. De pibe por ahí era más puteador y enseguida, hijo de puta. Ahora trato de ponerme en lugar del otro, pensar y quería ir a ver qué era. Y para mi sorpresa me encontré con muchas caras parecidas a las de ustedes. Digo, no era una horda de nazis, no es que había fascistas. No. Me parece que yo todavía no tenía muy claro, ahora lo tengo más claro. No es el tema de esta charla, pero lo podemos charlar. Me parece que había mucho decepcionado de las políticas o de los partidos tradicionales, que no hemos resuelto los problemas en los últimos años, y que hace que acá y en otras partes de Occidente, que es lo más parecido a donde Argentina se desenvuelve, Europa y América, van buscando situaciones más que para castigarnos o votar en contra de, que en función de ser un facho o un totalitario o estar en contra del sistema democrático. Hay de todo, claro. Pero yo me fui impactado porque vi gente común, y yo, como soy medio indio, me jacto, no sé si es verdad, de que olfateo y me doy cuenta cuando una persona es más o menos buena. La verdad que sí, rara vez me equivoco. Y después me siento a tomar un café y al rato siento una ovación. Había entrado el joven Malatón ahí al bar británico y estaban todos, eran simpatizantes de Milei. Y yo dije, me van a ver. Yo me vine con la impresión de que era toda gente, pibes, padres, pero ahí era como el activo. Ya el activo, viste, siempre cuando vos, una cosa es el periférico, el que va a votar, el que te acompaña a repartir un volante, y otra cosa ustedes cuando están contando voto a voto, defendiendo una elección reñida, se pone un poco más de pasión, se calienta la cosa. Acá me va a reconocer uno y me va a putear, decía yo. Y yo ya, además tengo un cuerpo que no es donde meterme, donde acomodarme. Y el joven Maslatón dice, Chino Navarro, un hombre de la democracia. Y me abrazó y me salvó que nadie me puteara. Hasta me aplaudieron. O sea que una actitud de un buen tipo, ¿no? Que nos habíamos visto alguna vez. Y esas cosas a mí me llaman la atención, porque no es común, porque también olfateo que no puede faltar, forro, hijo de puta, chorro, empezar a quitar uno, y vuelves por ahí, te la bancás y si le contestás terminás para el carajo, y no tiene sentido. Entonces dije, ¿cómo es que dice tu Twitter? No, pero ¿cómo dice? ¿De que sos liberal? Bueno, soy liberal capitalista manchesteriano. Sí, capitalista manchesteriano. Bueno, yo soy del Tottenham. Habrá tantas diferencias, tendremos tantas cosas. Después fui a cenar una vez con él. Lo invitamos a cenar y no teníamos plata, un papelón. Además éramos varios nosotros y tuvo que pagar. Pero después le hicimos, tratamos de congratularnos. Entonces esa es la idea hoy, por lo menos de esta presentación. Después que surgen discusiones, pregunten, veremos hasta dónde nos ponemos de acuerdo. Lo que quiero decir es que a priori, cuando yo tenía de ustedes y estaría acá, estaría pensando cómo derrotarlo, por dónde entrarlo. Me hubiese trabajado toda la noche leyendo las contradicciones y le voy a preguntar esto y lo voy a cagar acá, y donde diga esto le caigo con lo otro. Y hoy vengo con otra actitud, digo, a ver cómo puedo convencerlo de que podríamos algo juntos, digo, porque si no nos juntamos, no voy mal. Eso no quiere decir que votemos lo mismo, no quiere decir que tengamos que pensar lo mismo, nada que ver. Pero Argentina alguna vez fue un país bárbaro, donde pasaban determinados gobiernos de un extremo al otro, y a nadie se le ocurría privatizar YPF, a nadie se le ocurría romper el mercado interno, a nadie se le ocurría discutir los derechos de los laburantes, y podían ser gobiernos de derecha, de centro derecha, democráticos o dictatoriales, algunos de ellos sangrientos. Había como una matriz y algo se rompió en algún momento. Entonces la idea de hoy por lo menos es presentar esta idea
de lo contrafáctico, de charlar, de que también para nosotros fue un aprendizaje, de escucharlos, y me extendí porque yo quería agradecerle al compañero Malatón, porque tuvo una actitud generosa, no especuló, repito, le escribimos para invitarlo y al toque dijo que sí, no, pero ¿de qué vamos a hablar? Y eso habla bien, hay predisposición. Además tiene una mirada optimista, podemos diferir después en los instrumentos respecto a lo que viene. Bueno, y agradecerles a ustedes, la verdad que es un placer. Yo me muero de ganas de charlar, he descubierto que además de la política me gusta mucho poder charlar y no sé si ser profesor o ser adjunto o ser celador o no sé qué, pero creo que está en ustedes, uno puede aprender muchas cosas porque hay una cabeza, una generación, una plástica que nosotros ya por razones obvias no tenemos. Muchas gracias y ahora sí le damos la palabra al compañero Malatón. Bueno, un placer ante todo hablar en la Facultad de Sociales de la UBA. Es un honor realmente, especialmente por mi ideología de origen, que pueda hablar acá en un ambiente absolutamente cordial, libre, democrático. Para mí es importante. Son prejuicios que uno tiene, ¿no? Sociales y derechos. Yo vengo de derecho, supuestamente son los dos extremos, pero en materia de formalidad de convivencia creo que estamos en la misma. Y gracias, Chino Navarro, por tus buenas consideraciones. Mirá, yo creo que nosotros somos generación política 82-83. Para que ustedes tengan una idea, obviamente son personas de menor edad a la que tenemos nosotros, es muy importante esa generación 82-83, porque fue una generación que no solamente dijo nunca más al terrorismo de Estado y a esa locura que fue el denominado proceso de reorganización nacional, sino que además dijo nunca más golpe de Estado, de ninguna característica. Argentina había usado golpe de Estado en el 30, en el 43, en el 55, uno peor que el otro. Esto fue en escalera. En el 66, bueno, en el 62, en el 66 y en el 76. Siempre, como dije recién, cada uno más grave que el otro. Y además, al inicio eran como procesos transitorios para reordenar lo que se había desordenado, supuestamente. Pero los últimos ya dijeron, venimos acá para quedarnos. No tenemos plazos sino objetivos. En ese no tenemos plazos sino objetivos, vivimos la violación de los derechos humanos y la destrucción económica total del país, que fue el experimento del 76 al 83. Y si bien los que rearmamos desde las juventudes políticas la democracia, tanto a nivel general como a nivel universitario, yo en esa época me encargué de la parte universitaria, una fuerza liberal que no había existido antes. Bueno, somos una opción más en las facultades, fuimos, ya no estamos más, pero en la década del 80 y 90 fuimos significativos. Pero siempre desde un pacto del entendimiento, de la tolerancia al que piensa distinto. Vamos a las elecciones, sacamos lo que tengamos que sacar, pero no se mata al otro. Es más, yo creo que dentro del diálogo, dentro del intercambio de las ideas, tanto las teóricas como las prácticas, de la política práctica, ahí puede haber muchísimo entendimiento, porque además está después lo metodológico político. Está lo ideológico, está lo metodológico. Muchas veces desde lo metodológico político se puede llegar a tener acuerdos con el contrario. Y como decía el Chino Navarro, el menemismo un poco fue eso, ¿no? Porque yo le digo la verdad, yo fui muy simpatizante del experimento menemista. Creo que salió bien hasta por lo menos el año 98, el final fue malo y el gobierno de la Alianza fue malo, y después lo que se había construido para bien del país, bueno, se terminó arruinando en el curso de 3 o 4 meses por una corrida bancaria. Por una corrida bancaria mal manejada se tumbó todo el sistema. Y tuvimos el 20 de diciembre del año 2001, que fue una suerte de golpe, en este caso civil. Se interrumpió innecesariamente un gobierno que debió haber llegado hasta el final. Pero vieron los que dicen que no tiene que haber historia contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si este no moría
Yo hago mucho eso. Teóricamente está prohibido hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo. Y la verdad que yo creo que el gobierno militar no era fatal que tomara el poder. No tendría por qué haber pasado eso. Lamentablemente Perón murió muy temprano, 1 de julio de 1974. Yo estoy absolutamente seguro que si Perón completaba ese gobierno comenzado el 25 de mayo del 73, que después fue renovado, no me queda claro cuándo debía terminar, ¿no?, ese gobierno. La verdad que no sé, tengo una pequeña confusión, si debía terminar 4 años después, desde el 25 de mayo del 73 o en el 77, o si debía terminar en octubre del 77. Pero había tiempo suficiente, Perón hubiese tenido tiempo suficiente para reordenar la interna del movimiento nacional justicialista, donde había enfrentamientos realmente violentos que conspiraron contra la estabilidad del sistema, más una insurrección de ciertos elementos trotskistas por vía violenta. El pacto del 73 era la pacificación política nacional, o sea, vos vas a las elecciones, si ganás, ganás, si perdés, perdés. Pero bueno, eso fracasó, primero por desavenencias internas de los que gobernaban, después por factores externos, y la verdad que eso lleva, producto de irresponsabilidad de numerosos políticos, a un golpe que nunca debió existir. Las consecuencias de ese golpe las seguimos sufriendo. Yo les quiero comentar que tengo una buena impresión de la película Argentina 1985, supongo que la vieron casi todos. Una película nunca puede dejar contentos a todos porque, bueno, uno dice, no, faltó la parte de lo del ERP y los montoneros, otro dice, no, se hizo la apología de Trócoli cuando dijo que faltaba la otra parte de la historia. Pero quiere que le diga algo, la película es exacta, los hechos fueron tal cual están reflejados ahí. Querer destacar uno más que otro puede ser, pero básicamente es eso. A mí la película me emocionó profundamente. Sé que es una película que tiene que conmover al radical oficial. No importa. Pero fue correcto que se recuerde que el autojuzgamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no tenía ninguna validez, que fue de exculpación de ese terrorismo de Estado espantoso, y la jugada de Alfonsín de decir vamos a juzgarlo de nuevo con un tribunal especial. ¿Es un tribunal especial? ¿Rompimos alguna regla del derecho? No lo sé, no me queda claro. Yo diría que no, pero si a alguien le gusta decir que sí, bueno. Pero ¿cómo se supone que tenía que quedar eso? ¿Cómo se supone que tenía que quedar la acción de la organización de escuadrones de la muerte desde las oficinas del Estado? ¿Que eso iba a quedar así para siempre? ¿Y con los desaparecidos qué? ¿Con los familiares de los desaparecidos qué? A mí me gusta hablar de este tema, porque habitualmente, especialmente supongo que aquí en cierta opinión pública de una facultad como Sociales, se supone que el liberal conservador de derecha era procesista. Bueno, no hay nada más opuesto a esta realidad. Yo fui personalmente enemigo absoluto del régimen militar, un argentino que estaba en contra. Pero además estaba el Diario Nuestro, que en ese momento era La Prensa, diario de derecha por excelencia, que es el que primero se animó, junto con el Buenos Aires Herald, a desenmascarar la violación de derechos humanos de la dictadura. Había 2 columnistas en La Prensa, uno llamado Manfred Schoenfeld y otro Jesús Iglesias Rocco, que en la home del diario directamente publicaban estas cosas. Yo además, ¿saben por qué sacó esto? Porque el chino dijo, nos fuimos enterando de lo que pasó. Y es verdad, no estaba toda la información en el 83 de lo que habían sido los centros clandestinos de detención. No estaba, ni siquiera cuando Estracera y Moreno Campo hacen esa investigación rápida para llevar los elementos para el juzgamiento por parte de la Cámara Federal, tampoco estaban todos los elementos. Se fueron descubriendo con el paso de los años. Yo personalmente los primeros indicios los tuve por la radiodifusión internacional. Yo escuchaba Radio Suecia de Estocolmo por onda corta en español, antes que alguien diga que cómo entender sueco era en español para América Latina, y además recibía correspondencia con listas de desaparecidos que me la mandaban de allá, de Holanda, de Suecia, de Noruega.
y decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Bueno, esto es lo que pasó. Pero así llegamos al año 83, donde hubo, para mí, otro pacto político implícito, especialmente entre las juventudes políticas, que es el nunca más del golpe militar. Afortunadamente eso nunca más ocurrió. A veces hemos visto enfrentamientos innecesariamente violentos de palabra, pero creo que a esta altura del siglo XXI discutir en base a insultos no sirve para nada, porque si yo me pongo a manifestar violentamente mis discrepancias con el Chino Navarro, ¿ustedes qué van a decir? ¿Para qué se están peleando? ¿Para qué hablan? ¿Por qué no hablamos bien? Estamos hablando perfectamente, ¿no? En formas y en contenidos. Les quiero decir lo que estoy viendo de la Argentina. Miren, para mí el techo histórico de Argentina como civilización tiene lugar a mitad de la década del 60. Yo no soy de los que dicen, vieron que algunos liberales, Milei lamentablemente, dicen, no, Argentina empezó a decaer en 1916. A mí me parece espantoso que alguien diga que Argentina empezó a caer en 1916, justo las primeras elecciones democráticas que se hacen. Porque les quiero decir algo, compañeros. Nosotros gobernamos hasta 1916, los liberales, los conservadores, con buen éxito económico, pero democracia no había. El presidente se elegía entre 4 o 5 personas, no se votaba, era voto cantado, uno votaba, otro no votaba, no había democracia. En realidad, hasta que no votó todo el mundo, con el voto secreto, incluida la mujer, desde el gobierno de Perón no podemos hablar de democracia en Argentina. En el 2012 se empezó con la ley de España a construir la democracia. La primera prueba de fuego fue en 1916, pero yo no me voy a poner a decir que no, que se empezó a arruinar todo en el país cuando asumió el poder Hipólito Yrigoyen. Me parece algo vergonzoso. No importa que por ahí yo no hubiese estado de acuerdo con un montón de cosas, pero justo las primeras elecciones libres, decir que ahí empezó la decadencia del país, no va. Tampoco me gusta 1930 para decir que ahí empezó la decadencia. Ni siquiera, mucho menos el 45-46, que lo entiendo perfectamente. Yo creo entender desde la derecha liberal conservadora qué es lo que pasó con Perón. Ha sido una obsesión de toda mi vida, y por eso yo no pertenezco a esa corriente históricamente llamada gorila, que es el antiperonista enfermo que cree que todos los males son del peronismo. Hay gente que lo sigue pensando. Y ese antiperonismo extremo gorila renació en los últimos años. Yo lo lamento muchísimo porque hace 20, 30 años estaba casi extinguido. Pero miren, para mí Argentina logra su techo a mitad de la década del 60. Yo creo que en el año 1966, antes del golpe. En ese momento les quiero recordar, ya que estamos en la UBA, que la UBA, hoy en día sigue bien calificada la UBA, pero en esa época estaba considerada entre las 5 mejores del mundo. Y yo no puedo hacer una investigación, pero mi sensación por algunos elementos que he escuchado, algunos discursos, mismo Vargas Llosa, creo que la UBA probablemente era la universidad 1 del mundo en cultura. Viene el golpe de Onganía, 28 o 29 de junio del 66. Al día siguiente del golpe, de ese golpe ridículo, totalmente innecesario, el golpe porque se le ocurrió a un tipo hacer el golpe. No me voy a borrar yo de las responsabilidades políticas de mis antecesores en esto, pero le digo, si a mí me hace viajar al pasado, yo lo hubiera condenado. Tenía 7 años, me acuerdo, me fui del colegio porque hubo golpe de Estado. Pero ustedes han escuchado hablar de la noche de los bastones largos, ¿no? O sea, imagínense, ustedes tienen la universidad autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? En concreto, ¿qué quiere decir autónoma? Que las autoridades son elegidas por los representantes de la comunidad universitaria, estudiantes, graduados y docentes. Entonces, bueno, sí, ¿cómo va a entrar a la policía para reprimir, para pegarle a la gente, a los profesores, a los alumnos? Eso fue un quiebre importantísimo en Argentina. Ahí vienen los primeros exiliados, los primeros tipos que dijeron, yo me voy de acá porque esto es un desastre. Y ahí empezamos a perder intelectuales, ahí empieza a generarse resentimiento contra esa locura del golpe y de la represión. Y después llegamos, tanta presión social para acabar con ese régimen, llegamos a un 73 que debió haber sido el relanzamiento de Argentina, que lamentablemente no fue.
El 73 es una especie de Cámpora, pero políticamente debió haber tenido éxito ese proceso. Se arruinó, se pudrió internamente y se pudrió externamente. Lo que tuvimos desde entonces es un conjunto de caídas y retrocesos de la caída, sin llegar a máximos. Caídas y retrocesos de la caída, con la mayor recuperación que fue la del 90 al 98. Y finalmente tuvimos, para mí, ¿no?, una caída final argentina que comienza en noviembre del año 2017 y finaliza en octubre del 2021. Esta fecha que yo les doy y estos máximos y mínimos son la consecuencia más optimista que cualquier funcionario de este gobierno, con el cual no tengo nada que ver, lo respeto, no formo parte, no soy operador del gobierno, pero creo que Argentina está para arriba. Si el gobierno tuviese más confianza en sí mismo, tomaría algunas medidas de liberación de variables económicas que no se imaginan cómo colocarían a todo este sistema al alza, pero en forma acelerada. Pero bueno, yo no puedo hacer nada, simplemente manifestar mi buena onda con el país, mi confianza en el éxito futuro. Estoy seguro que Argentina retoma un camino de crecimiento y de desarrollo. Si 50% de pobre, 80% no es así, es un poco menos grave, afortunadamente, pero lo más importante, que en los próximos años vamos a estar mejor. Este estar mejor no es solamente la consecuencia de una política económica esperada, sino de un proceso cíclico que nos va a favorecer. Dentro de este proceso cíclico que nos va a favorecer, creo que conversaciones de esta clase, donde se intercambien ideas o se intercambien propuestas de esta forma civilizada de discusión, donde todos estamos comprometidos con la convivencia democrática, me parece algo de extremo valor. Y nuevamente en esta primera entrada muchas gracias a la facultad y muchas gracias al Chino Navarro por esta cordial invitación. Tengo uno de 21 y 18 y quiero verla con ellos. Pero días atrás me invitaron a un homenaje que le hicieron a los integrantes de la Cámara que jugó a la Junta Militar. Y por supuesto es un tema que viene, no sé, siento como que rebota, ¿no? Y alejás un poco, lejos. Ahí. Es un tema que viene dando vuelta hace tiempo. Además es un tema histórico en Argentina, la dictadura, la violación de los derechos humanos. No es casual que la marcha del 24 de marzo sea tan multitudinaria. Pero me da la impresión que a veces la clase política, la dirigencia política, por supuesto la élite empresaria, omite otra parte de la dictadura que también es muy gravosa. Cuando se produce el golpe militar del 76, Isabel Martínez de Perón era la presidenta, la deuda externa argentina era de 7.200 millones de dólares. Y cuando se retiran los militares, golpe que fue cívico-militar, es bueno decirlo, no es una aventura solamente militar, sino que participaron civiles. Y dolorosamente debo decir que esa situación que describe Carlos, que yo puedo compartir o no respecto a valoraciones que hizo, pero que era de violencia, hizo que vastos sectores medios, no es que estaban a favor del golpe, entiéndase bien, no estaban a favor del golpe, pero es que respiraron como aliviados, porque era muy común bombas, tiroteos, cadáveres en la esquina, en la plaza de estacionamiento. Había una situación que tampoco era exclusiva de Argentina, vivía el mundo una situación muy compleja, América Latina sobre todo. Ya había habido golpes en Chile, Bolivia, Perú, Brasil de antes. Uruguay estaba con una dictadura. Pero hubo cierto consenso social o cierta, mucha gente respiró aliviada. Y no, obviamente ninguna de esas personas se imaginaban lo que iba a pasar. Y en el 83, cuando se retira la dictadura, después de la derrota de Malvinas, de esa última aventura, una cosa muy loca, que le cuento una anécdota menor, pero no hace a la cuestión, pero tiene que ver.
me hizo acordar de... Yo en esa época era periodista, año 80, 81, 82, me leía todos los diarios y leía la prensa también. Y todo el proceso previo al desembarco el 2 de abril de la Junta Militar, tarea que desarrolló la Marina, la relató minuciosamente Iglesias Rouco. En la prensa ya en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, le iba informando en sus notas de qué iba a pasar. Así que ni siquiera era una cuestión secreta, estaba publicada en un diario que no era, que lo leía todo el mundo, pero era un diario que era leído por los factores de poder y los periodistas más importantes de este país y la gente informada. Así todo nos sorprendió a todos habiéndolo leído, el desembarco del 2 de abril. Antes de irse la dictadura, estatiza la deuda privada de los grupos económicos argentinos. Es decir, todo el endeudamiento que habían tomado los grandes grupos económicos, que en aquella época se denominaban capitanes de la industria, el Estado se quedó con esa deuda que aún estamos pagando. Digo esto porque es muy gracioso, a veces hasta canallesco, ¿no? Y ya se va de gracioso a otro extremo, cuando muchos personajes que son hijos, nietos o aún parte de esos procesos económicos te hablan de la República y el gasto del Estado y la carga impositiva y omiten con total intencionalidad que gran parte del quilombo que tenemos, más allá de la culpa que nos cabe a la política del 83 en adelante, que esa es culpa nuestra, también por supuesto de otros factores de poder, pero particularmente quienes somos votados, tiene que ver con ese endeudamiento. Y también ocurrió, por ahí después Carlos se puede extender más porque entiende más de economía que yo, nosotros llegamos a la dictadura con un cambio de matriz en el mundo. Se pasaba del patrón oro al patrón dólar, decisión que toma Nixon a principios de los 70. La guerra de Yom Kippur disparó el precio del petróleo e hizo que la OPEP fijara precios muy altos, que lo que descalabró la economía de gran parte de Occidente, sobre todo Estados Unidos. Si ustedes ven las películas de los 60 y parte de los 70, los autos en Estados Unidos eran de media cuadra, eran inmensos, y después empiezan a achicarse, tiene que ver con el tema de la nafta. Y también había tanta plata que empieza a aparecer un fenómeno que aún hoy nos agobia, que es que la renta financiera se impone por goleada a la renta productiva. Hasta ese momento la renta productiva, la renta industrial, era la más importante en el sistema capitalista. En los mejores años que vivió la clase trabajadora de la historia, del 46 al 70 y algo, el famoso estado de bienestar, cuando la renta financiera le gana a la renta productiva gradualmente y después le gana por amplia goleada, acá en Argentina aparece la plata dulce. Hay una película que yo les sugiero que vean que es muy didáctica, es casi como un texto académico de primera línea, y esa es la Argentina que hereda la democracia, ¿no? Endeudada, deuda importantísima, con capitales, con las deudas privadas, la renta productiva a la baja, es decir, el fordismo, el pleno empleo a la baja, y la renta financiera a la alza. Las financieras se multiplicaban, el negocio financiero era importantísimo. Y hay un dato que hace poco se publicó, que también nos permite tener magnitud de qué pasó del 76 al 83. Argentina en el 80 tiene 22% de pobres. Argentina en el 75 tenía un dígito de pobres más cerca de 5 que de 10. En el 75 tenía un dígito de pobres más cerca de 5 que de 10. 5 años después, ese índice de pobreza se fue a 22. Ese es el gobierno, esa es la nación que encuentra Alfonsín y encuentra la democracia. Y la democracia podemos sacar pecho y decir, juzgamos a la Junta. No lo hizo ningún país del mundo. Ningún país que soportó una dictadura igual, un poco menor en cuanto a la locura, pero no hay nadie que haya hecho lo que hizo Alfonsín, la democracia,
la justicia, el pueblo argentino, porque había consenso para hacerlo. No podía haber hecho Alfonsín esto sin el consenso del pueblo argentino. Se discute el rol del peronismo, qué hizo Luder, es verdad, hay cuestiones muy criticables, pero la mayoría del pueblo argentino acompañó este proceso. Y de eso podemos estar orgullosos. Y lo que dijo Carlos, que no es menor, porque hubo asonadas, Semana Santa, en los Cara Pintadas, en el gobierno de Menem se volvieron a levantar. Yo voté a Menem 2 veces. No soy menemista, no lo fui y no tengo el mismo balance que tiene Carlos del gobierno de Menem, pero sí reconozco que el que lo puso definitivamente en caja a los militares y los cagó a tiros, y le dijo: ustedes muchachos acá, nunca más, fue Menem. Pero nunca pudimos reconstruir una Argentina equitativa. Argentina entre el 46 y el 75, con toda esa alternancia de Perón, la fusiladora, Frondizi, Guido, Ilia, Onganía, Levin Tolanuse, Cámpora, Perón hasta el 76, era una Argentina que tenía inflación, que tenía violencia, como describió Carlos, pero que era justa. Repito, un dígito de pobres, casi 90% de trabajadores formales. Es cierto que el contexto mundial era ese, ¿no? Cuando digo mundial me refiero a Europa y América, pero nosotros estamos por encima de los demás países hermanos de América marrón, morena, mestiza, como querramos llamarla, años luz. Bueno, eso del 76 a hoy hay una caída en serrucho terrible, con momentos que parecía que torcíamos esa curva. Un momento fue el Plan Austral. Yo no voy a discutir su calidad técnica o las características del plan, pero valoro la capacidad del equipo de Surruil, pero había incomprensión del propio partido de gobierno y además no había apoyo, no había sujeto. Los trabajadores se expresaban en la calle con el peronismo puteando a Alfonsín, a Surruil y al Plan Austral. No había un sujeto que sostuviera la posibilidad del Plan Austral de tener éxito. Pero hubo un momento que parecía, pues llegamos a la democracia con una inflación como ahora, 6, 7, 8, 10% mensual. Ahora por suerte está a la baja, ahora subió un puntito, una décima, lo que igual es altísimo. Pero digo, en aquel momento vivíamos esa realidad y nos parecía normal. Yo hago memoria y le pregunto a todos de mi edad si se acuerdan que en 84 vivíamos con 6, 7, 5, 8% de inflación. Después con Menem, la convertibilidad. Después de hiper, hubo hiper 2000, 3000. Le tocó a Alfonsín, se tuvo Quirante, le tocó a Menem también. Los primeros 2 años de Menem fueron, en términos económicos, muy complejos. Llegó Cavallo. La convertibilidad, y para mí fue esa quizás, y Carlos me puede contestar porque además sabe de economía, pero para mí $1 peso, $1 era una fantasía. Pero yo lo digo ahora, en aquel momento lo compré. No solamente porque voté a Menem, sino porque consumíamos, y yo digo votábamos en términos de ratificar la convertibilidad 30, 40, 50 veces por día. Y se compraban cosas importadas con una imbecilidad sin darnos cuenta de que cada cosa importada que compraban era un puesto de laburo que cerraba en Argentina. Chocolate, gaseosa, fruta, remera, lo que se te ocurriera. Por eso el proceso de los 90 termina con un alto índice de desocupación y con una pobreza en ascenso. Pero para ser justos con Menem, pues si no lo puteamos a Menem y listo, la clase política mayoritariamente convalidó ese modelo. En el 95 hay elecciones, que fueron primero una interna para dirimir quién encabezaba la fórmula, y que era una posición integrada mayoritariamente por peronistas, demócratas cristianos, centroizquierda, compañeros muy valiosos, pero que reivindicaban la convertibilidad. Y reivindicaban las privatizaciones, y reivindicaban
poco más moderadamente planteaban ellos el alineamiento con Estados Unidos. Lo que cuestionaban era la corrupción. Lo que se le cuestionaba a Menem y a la convertibilidad y al menemismo y al peronismo era la corrupción. Y para mí lo que no entendíamos, que el modelo funcionaba, el capitalismo global, en los términos que está diseñado en el mundo, funciona gracias a la corrupción. No hay otra forma de que funcione un sistema estructural si no hay una corrupción estructural. Después llegó lo que también señaló Carlos, el 2001, la devaluación. Yo integraba un espacio político que estábamos en contra de la devaluación, éramos más cabalistas que Duhalde y Remes que devaluaron. Y yo en aquella época como chicana decía, en un rato generamos más pobres que Menem en 10 años. Llegaron al 62%, Menem andaba en 30 largo. Pero claro, uno lo dice de chicanero, sin saber y opinando de la vereda. Quizás había que hacer esa maniobra, no lo sé, a mí siempre me quedó la duda. Y después cuando llegó Néstor, la inflación, Duhalde y Remes la dejaron muy baja, el país creció, empezó de vuelta a subir, es verdad, de los commodities y todo eso, pero bueno, la distribución en Argentina era mucho más equitativa que en otros países hermanos, y parecía que se controlaba y que volvíamos a ser un país justo. Después todo se volvió a complicar en el 2008 con la crisis del mercado inmobiliario, la ofensiva que se desató sobre el gobierno de Cristina. Parecía que en el 2010, 2011 volvíamos a levantar cabeza y después fue una larga meseta hasta el 2015 con 3 elementos que para mí jugaban en contra. Uno político, que fue la decisión de los grupos económicos argentinos de o que Cristina no llegara al fin de su gobierno o que se fuera de rodillas. Y después la crisis de México, de España y de Brasil, que eran los dos socios comerciales más importantes de Argentina, con lo cual nuestro crecimiento estaba muy acotado. Después, por supuesto, hubo algunos errores políticos que podemos charlar otro día o ahora, si quieren, más tarde. Pero salvo esos momentos que parecía que la curva se torcía y ese serrucho a la baja lo podíamos revertir, terminamos para abajo. Cuando llegó Macri, lo metió en el subsuelo, y cuando llegó la pandemia, al centro de la tierra, y de ahí estamos viniendo. Porque que la inflación hoy en Argentina sea el 100% es consecuencia de que la emisión en casi todo el mundo duplicó la inflación, pero en Estados Unidos sería de 4, ahora es de 8. En el país que era de 3 es de 6, el que era de 6 es de 12, acá era de 50 es de 100. Además de la guerra que también tuvo que ver. Por supuesto que esto no sirve para conformar a nadie. En cualquier barrio que voy digo esto me sacan a bolsazo, porque la gente quiere que la inflación baje y la guita le alcance. Pero me parece que esa es la deuda que tenemos quienes hacemos política, aquellos que están vinculados desde la academia, desde la intelectualidad, por supuesto los grupos económicos, que hay sectores que le va muy bien, en los 40 y algo de años, 40 años de democracia no le fue mal. Hay una élite que se ha concentrado, se ha perfeccionado y no solamente opera en el mercado local, sino que tiene operaciones internacionales de primer nivel. Pero también vemos a la pequeña y mediana empresa en crisis, vemos la clase media en crisis, y yo coincido que no hay 50% de pobres, pero estoy seguro que en la futura medición vamos a estar en 40 y moneda. Y la informalidad es altísima. Y después hay 8 o 9 millones de personas que laburan y que no vemos, que es la economía popular, que puede ser otro tema, pero que está en este quilombo. Por eso creo que esa es la gran asignatura de la democracia, hay que defenderla, profundizarla, consolidarla, convivir, dialogar, putearnos, pero en el marco de las reglas de juego para construir una Argentina mejor. Pero podemos crecer, como dice Carlos, nos puede ir muy bien, y hasta puedo ser optimista como Carlos, pero si no distribuimos la riqueza, le va a ir muy bien a algunos, otros van a flotar y otros van a seguir en el agua. Esto es como un barco, algunos están en primera clase, otros se reparten y la mayoría está flotando alrededor. Si el crecimiento que Carlos avisora y que todos indican, porque además te lo dicen, te tienen litio, gas, esto, aquello, cobre, alimento, agua, tierra, no tiene problemas técnicos, tiene problemas religiosos, no sé por qué mierda se pelean, etcétera, etcétera.
Pero si no distribuimos la guita, no hay equidad. Si no hay equidad, es muy difícil hablar de acuerdo, porque el acuerdo está supeditado a que haya una distribución de la riqueza más o menos razonable y de que en un tiempo razonable, no en un siglo, en 5, 7, 8, 10 años a lo sumo, vos vayas camino a un dígito de pobre. Lo de la inflación no opino, algunos dicen que tiene que ser por shock, yo siempre soy gradualista, pero bueno, puede haber un plan de shock que me sorprenda. Pero, y si no hay distribución de riqueza de larga y quilombo social, chicos. Y América Latina lo está mostrando seguido y lo empieza a mostrar también otros lugares de Europa. Ese es el desafío. Por eso también yo hincho y jodo y me preocupa el tema de acordar, de buscar, de resolver, de escucharnos, de aprender, de no vernos como enemigos, porque en democracia no hay enemigos. Y si te ganan, por más votos hay que bancársela. Y en vez de putear y echar la culpa a alguno, también veamos cuáles son las falencias nuestras. Pero los que tenemos vocación de dirigente, los que hacemos de dirigente, en mi caso doble responsabilidad, pues soy integrante del gobierno, no le puedo echar la culpa yo al pueblo. No puedo ser tan hijo de puta decir, no me entendió, no sabe, me traicionó. Quiere decir que nosotros somos infalibles, que los que conducimos, los que mandamos, los que estamos acostaditos, los que vamos más atrás, no cometemos errores. Porque estoy convencido también que lo mejor que tenemos, y Perón tenía razón, lejos, y se vio en la pandemia y se ve día a día, es el pueblo. Hace que la monetización de la economía sea muy baja. Monetización es un ratio entre cantidad de moneda sobre PBI, cantidad de moneda de pesos australes en esa época convertidos a dólar sobre un producto bruto medido en dólares. Entonces el ratio era ínfimo, había 1% de moneda sobre PBI y toda la moneda empleada, que incluía depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorro, plazo fijo, llegaba al 2,5-3%. Entonces, a principios del año 91, el equipo económico se encuentra con que había 3.000, 4.000 millones de dólares de reserva y que toda la moneda que había que respaldar eran apenas esos 3.000, 4.000 millones, porque había quedado la Argentina desmonetizada producto de la hiperinflación. Por eso es que se decreta la convertibilidad. ¿Qué es la convertibilidad? Es una regla monetaria que dice que el Estado no puede emitir plata para financiar el gasto público y no puede emitir plata para hacer salvataje bancario en el caso de crisis. Y que solamente puede el Banco Central emitir, en ese caso primero Australia, después llamaron pesos, cuando el mercado le venda dólares. Y que cuando el mercado le compre dólares al Banco Central, viene la operación contraria, que es la esterilización del dinero. Funciona como una caja de conversión en los tiempos del patrón oro. Y esto se puede mantener eternamente. Y es un factor expansivo de la economía. Claro, después viene por qué pasó el año 2001. En el año 2001 Argentina sufre una deflación, lo contrario de ahora, sufre una deflación con recesión. La deflación con recesión es el peor de los males de la economía capitalista. El peor de los males de la economía capitalista no es la inflación, sino la deflación. La deflación es un fenómeno que es la consecuencia de una acumulación de deuda muy grande, no solo por parte del Estado, sino por parte de la sociedad. Deudas que se usan, deudas que están muchas veces garantizadas por activos financieros y por activos inmobiliarios. Cuando esos activos financieros e inmobiliarios caen de precio, se genera un desequilibrio entre las deudas acumuladas y los activos de la economía. La deflación es un desequilibrio entre pasivos y activos de la economía en favor de los pasivos. Y eso hace que uno tenga que liquidar posiciones deudoras, tira los precios para abajo, funde las empresas, genera corrida bancaria. La corrida bancaria genera la quiebra del sistema bancario. Como en el 2001 el Banco Central no podía, por la ley de convertibilidad, asistir a los bancos, o sea, emitir plata para decir, acá tienen la plata para frenar la retirada de depósitos, es que quiebra el sistema. Pero fue por un tema psicológico general y un mal manejo de esa deflación recesiva que no había experiencia en Argentina sobre cómo hacerlo.
y además el gobierno ese del 2001 era muy malo, por eso cayó todo como cayó. Después viene la transición de Dualde, supuestamente confiscatorio de Dualde, eran inevitables y tienen lugar siempre que se da en el mundo un fenómeno de estas características. O se emite plata o se desagian los créditos, que es lo que pasó acá. Una de dos, o falsificás plata legalmente, que es lo que se hizo en Estados Unidos en el 2008, emitieron plata sin parar para evitar la fundición de su propio sistema en un contexto de fuerte deflación, o simplemente decís el que tenía para cobrar 10 ahora tiene para cobrar 5 y el que debía 10 ahora debe 5. Es inevitable hacerlo. Lo interesante cuando asume el gobierno de acá del compañero Chino Navarro el 25 de mayo del año 2003, bueno, asumen una posición bastante favorable. Argentina hace piso, logra el piso en agosto del año 2002. Yo lo vi, la verdad que le digo la verdad, yo me jugué para arriba en ese momento de Argentina, en mis operaciones personales. No soy consumidor de ese producto, a pesar de que esto se llama mate. Nunca pude consumir, no sé, porque me parece sumamente complejo. En mi casa, bueno, mi madre siempre tomó mate, mi esposa consume mate sin parar todo el día, y yo lo que hago es, cuando lo deja un ratito ahí, voy ahí al chorro del agua y lo proceso enteramente. No me digan que no se puede tirar mate en la pileta que se tapa, porque no se tapa nada. Yo al mate lo proceso. Bueno, esto es una parte. Estimados amigos, miren, me gusta cómo asumió Kirchner. Yo no soy kirchnerista, obviamente, y no estoy de acuerdo con el kirchnerismo de hace 20 años, aunque tuvo algunos aciertos que voy a decir cuáles eran. Pero asumió en una posición muy favorable con la economía limpia. ¿Saben cuál fue la mejor medida de Kirchner de toda su vida? Fue cuando en el 2005 le dijo al Fondo Monetario: no me rompa más la pelota, acá tienen la plata, no me joden más. Es una medida brillante, porque Argentina nunca debió pedir asistencia del Fondo Monetario, porque eso no es uno dice es un crédito barato, pero no es un crédito barato. Son unos tipos que te están monitoreando todo el día, que te dictan la política económica. Y además como si eso fuera buena política económica. Se los digo de la derecha liberal capitalista, ultracapitalista. No sirve esa política económica. Siempre están a contramano. Por eso es imperdonable lo que hizo Macri. Macri en el 2018, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con el fracaso de su propia política económica, otra vez de endeudamiento. Hay una gran cosa del peronismo que hay que reconocer. El peronismo siempre desendeudó y nunca endeudó. Lo que endeudaron en Argentina fueron militares, radicales y macristas. Señores, estos son datos de la realidad. Y los que fueron a buscar al Fondo Monetario fueron radicales, militares y macristas. Gravísimo error. Yo por eso lamento cuando asume Alberto Fernández en el 2019 que no dice vamos a revisar todo esto que me están dejando, yo no lo tomo, no, es inaceptable. Pero no es que es inaceptable moralmente, nada más, que vamos a hacer juicio, no. Yo digo, esto vengan acá que lo discutimos de nuevo. Porque además la plata del Fondo Monetario, esta última, los 44.000 palos a Macri, tenían como finalidad pagar la deuda que iba venciendo. Y no se usó para pagar la deuda que iba venciendo, se usó para vender esos dólares en el mercado, para que los que habían entrado favorecidos por el gobierno de Macri para colocar la plata a intereses que pagaba el mismo gobierno, por encima de la expectativa de devaluación se pudieran ir con un dólar barato. Gigantesco acto de corrupción financiera. Entonces, por eso que a mí me ven muchas veces en el balance del juzgamiento de la historia, con cosas que no son las más comunes. Pero yo llego a esto por mi actividad financiera. Yo observo quién toma deuda, cómo se paga, cómo se renueva. Cuando no pueden pagarla, ¿a quién van a buscar? Y después, ¿quién tiene la culpa? Acá la verdad es que cada uno que hace estos experimentos financieros, fíjense lo que hacen. Llega el funcionario, está un ratito, fracasa y se va a renuncia ahora. Tengo cansancio moral, me da miedo. Stroessner, Caputo, Duhovne, miren, en defensa del kirchnerismo pasado. Ustedes vieron ese video de Duhovne del año 2016 donde dice, miren, la verdad, con todo el mal que hizo el kirchnerismo, hizo una cosa muy buena, nos dejó un país desendeudado. Y da las cifras. Y dice, gracias a que agarramos un país desendeudado, ahora podemos tomar deuda. ¿O qué? ¿La joda de tomar deuda? Para después no poder pagarla y traer al Fondo Monetario. Y seguimos lidiando con eso. Yo quiero que se recuerde esto, especialmente los que están acá
que puedan no simpatizar con lo que yo digo, los amigos que son más de la derecha, tengan en cuenta que esto es confesión de parte, relevo de prueba. No sé cómo llegué aquí, pero miren, les digo la verdad, la deuda pública argentina es una desgracia. Hay que terminar con esto, no es la solución para nada, lo único que trae más y más problemas. Lo último que voy a decir, soy optimista inclusive ahora respecto a la deuda, les digo por qué. Esta inflación mundial que estamos sufriendo todos, tiene una ventaja a pesar de todo. Recuerden esto, que es que como las tasas de interés son sensiblemente inferiores a la inflación, las tasas de interés de los países centrales y los cupones de los bonos de los países emergentes que ya fueron emitidos son muy inferiores a la inflación, y los commodities, las mercaderías que producen nuestros países están en alza y van a seguir en alza para mí por largo tiempo, porque se inicia un ciclo muy pro commodities. La deuda en términos reales, no en términos nominales, en términos reales va a ser cada día menor. Y es la primera vez en la historia de la humanidad, en los últimos 250 años, que son de donde viene el proceso de endeudamiento mundial, pero especialmente en los últimos 50, que el mundo va a poder reducir las deudas acumuladas. Es fundamental que Argentina reduzca sus deudas en términos reales, y esta es parte del gran optimismo que yo tengo, que estos 400.000 millones, 450.000 millones, producto de distintas irresponsabilidades, las que mencionó el Chino Navarro, por ejemplo, del año 82, donde los privados en Argentina dicen, no, el Estado, tomame la deuda que yo contraje afuera, no la puedo pagar. O sea, que se estatiza esa deuda. Esto es agosto de 1982, esto pasó en Argentina. Y lo quiero recordar también, porque muchas veces, desde sectores privados, se toma por costumbre denostar a los funcionarios públicos y arruinar la actividad política. Todos los políticos son castas, son chorros, no sirven para nada. Pero mire, el Estado argentino fue arruinado por el sector privado acomodaticio. Y este es un caso tremendo. Fueron 25.000 millones de dólares estatizados. Era casi el 50% de la deuda de esos momentos, sumado a otros malos manejos financieros, tanto el proceso militar como el gobierno de Alfonsín, como del año 2000-2001, más el 2015 al 2019, llegamos a esto. Así todo, no habiendo defaulteado Alberto Fernández la deuda, como se insinuó el default del mismo Macri en las últimas semanas de su gobierno o en su último año. No obstante ello, soy positivo en cuanto a que en términos reales va a representar cada día menos. Y este es uno de los argumentos, este es parte de los fundamentos que yo tengo, que no tienen que ver con el análisis cíclico, pero que me juegan en el análisis cíclico positivo que yo tengo para la Argentina, de decir, los peores males ya los vimos, de ahora más vamos a estar mejor. Cuando yo digo vamos a estar mejor, no quiere decir que esté todo arreglado, quiero decir que estamos acá arriba, caemos acá abajo, empezamos a subir, y no está todo arreglado, porque tenés que ir arriba y más todavía, pero ya pasó lo peor. Por eso, esta es mi línea, creo que esta es mi parte suficiente por ahora. Compañera, si usted quiere, sí, adelante con las preguntas. Perdón por haberme extendido. No habla, podemos estar de acuerdo o no, pero no teoriza. Pero para mí el problema argentino es político, no es un problema económico. Y el problema político es que tiene que ver con lo que hablaba hace un rato. Ha habido una disociación gradual que se va construyendo, no sé cuándo comenzó, pero podemos poner arbitrariamente o discrecionalmente, para evitar la palabra arbitraria, una fecha que es el 10 de diciembre del 83 para adelante. La clase política, con el afán de proteger al Estado y a la propia democracia de lo que había pasado con la dictadura, comienza a profesionalizarse en extremo y comienza a tener una actitud, un espíritu de cuerpo que nos transforma en una corporación, y empezamos a alejarnos de a poco de los sectores populares, de los sectores que representamos. Y hoy se da la paradoja que, por ejemplo, yo integro el Frente de Todos, somos una coalición con peronistas y numerosas fuerzas políticas hermanas que integran una coalición muy compleja, y la historia del peronismo tiene que ver con los trabajadores y tiene que ver con la producción, y nuestra base electoral son los sectores más empobrecidos y más castigados, y muchos de los trabajadores formales, que son, no sé si llegan al 50% en este país,
ya no nos votan. Y los sectores productivos más importantes de este país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, norte de Buenos Aires, perdemos por paliza. Es decir, los sectores que nosotros deberíamos interpelar, deberíamos convocar, deberíamos representar, a quienes le hablamos, cantamos la marcha, hacemos documentos, estamos discutiendo, hay una discusión en el frente de la coalición para que entendamos por qué es política. ¿Qué damos? ¿Un bono? No, bono no, paritaria. No, suma fija. Estamos hablando del 40% de los laburantes. Casi el 60% están afuera de esta discusión. Y no nos damos cuenta, y nos peleamos y le damos el bono, no, el presidente lo afloja, no, pero Cristina remete, no, pero la CGT de acá y las... Estamos locos. No se tocan los derechos laborales, intocable. Vos no se te va a ocurrir decir, che, rediscutimos porque te reputean. ¿Qué hacemos con los millones de laburantes que no tienen un derecho? Que laburan, dicho vulgarmente, en negro. ¿Qué hacemos? No le toquemos. ¿Qué si no tienen derecho? ¿No le podemos dar uno, por lo menos? ¿2? ¿3? ¿No habría que repensar que esto no es 1974, 1960, 1952? Entender que el mundo cambió. Animarnos a preguntarnos. Entonces, ¿esto qué requiere? Requiere un gran acuerdo. Un acuerdo que va más allá de lo electoral incluso, que tiene que ver con una cuestión productiva. Carlos dijo recién al pasar que es un tema que se debate también en el Frente de Todos, se debate en los sectores de la producción y de la industria, y se debate en la intelectualidad, en los credos. ¿Subsidio o trabajo? ¿No? ¿Cómo salimos? Y hay sectores que realmente creen que el subsidio es el camino, que hay que subsidiar. Y nosotros creemos que el subsidio no resuelve el problema de la pobreza. En los últimos años hemos pasado del 5% del PBI al 13%, y la pobreza no bajó. Lo que resuelve los problemas de inequidad y de injusticia es el trabajo, pero lo que ordena además una familia, lo que ordena una cuadra, lo que ordena una esquina, lo que ordena un barrio, lo que ordena una localidad, lo que ordena una ciudad, lo que ordena una nación, es el laburo. Que excepcionalmente vos tengas un subsidio, que es una situación de emergencia. Pero si vos transformás un subsidio en una situación de una política de Estado, y eso te enorgullece, estás perdiendo perspectiva. Que hay sectores que están rotos y que no quieren trabajar y que nos costaba aceptarlo, es cierto. Porque venimos en una crisis de muchísimos años y vos tenés un abuelo, un hijo y un nieto que no laburaron. O quieren laburar, pero en su horario. Y quieren laburar, pero que nadie los mande. Quieren laburar y determinar cuánto ganan, en qué hora, cómo. Y eso hoy puede transitar la informalidad y algunos pueden ganar muy bien. Ejemplo, un chico que no es de la informalidad, que trabaja para Noruega desde su casa con una computadora, o para España, o una empresa contratado para trabajar en Colombia. Y no es un pibe que está pidiendo monedas en el semáforo o vendiendo cuchillos de Constitución a Palermo y que viene de Claypole. Pero si no tiene ganas de laburar, no labura. Y si quiere dormir, duerme, pues labura otra hora porque tiene otro tipo de funcionamiento. Ese quiere laburar, pero hay otros chicos que no. Bueno, a ese lo tenés que subsidiar. No como dice Carlos, yo coincido, no lo puede dejar tirado. El Estado no puede dejar tirado a nadie. Pero aquel que está en condiciones de trabajar, nosotros tenemos que poner dinero para generar trabajo. Y además atender a los sectores que no atendemos. ¿Cómo puede ser que estemos peleados con un sector económico que produce alimentos, que produce tecnología y que es vanguardia en el mundo como la agroindustria? Yo no quiero que no me vote, pero pongámonos de acuerdo a ver cómo producir más. ¿Cómo puede ser que hace una década eran 1 millón de pequeños y medianos productores y hoy somos 250.000 en el campo? ¿Y vamos a esperar que seamos 80.000? Que el negocio sea arrendar y alquilar de 4, 7, 10, 15, 50 grandes empresarios, que además la guita se da el Banco Nación a una tasa preferencial, y cuando vos sos pyme vas a pedir guita y dicen no, usted no califica. ¿Y quién va a calificar después de 40 años de crisis? ¿Quién no tiene cheque rebotado? ¿Quién no tiene quilombo con la FIP? ¿Quién no tiene un juicio bancario? Y nosotros hablamos y hablamos. ¿A quién le hablamos?
O sea, si no hacemos un acuerdo con el sector productivo, si no hacemos un acuerdo con los demás sectores de la política, acordando 2 o 3 temas que son trabajo, cuando digo trabajo es producción, desarrollo, educación. Chico, cualquiera ser color político, ustedes ven todos los días, si ven televisión, ya nadie ve televisión, pero en algún lado ven que se inaugura una escuela o se arregla una escuela, y grandes discursos de educación. Los pibes en la escuela pública, hablo de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, van promedio 2 horas por día. 2 horas por día van los pibes a la escuela. Y luego discutimos y damos grandes peleas en la televisión y hablamos de no sé qué. ¿Sabes lo más grave? Que la mayoría de los políticos, la clase dirigente, los que informan, la élite, los sectores del empresariado, no lo saben. ¿Por qué? Porque viven en otro lugar. Porque no van a un bar, porque no se suben a un subte, porque no van a una plaza, porque no comen un helado, porque no compran una pizza, porque no van a una verdulería, no necesita una encuesta. Entonces, caminar, escuchar. Si nosotros no convocamos al pueblo y no le decimos la verdad dónde estamos, y no lo convocamos a la organización popular, a la comunidad organizada, a la fuerza libre del pueblo, a la sociedad civil, como la quieran llamar, no hay posibilidad de salir. Se pueden dar todos los datos que dice Carlos, es cierto, y vamos a crecer. Pero va a seguir habiendo 20-30% de pobres, porque la matriz de distribución es injusta. Es absolutamente inequitativa. Gelbar y Perón, en los 70, cuando se sientan a hacer un acuerdo de precio, sentaron 500 empresas importantes alimenticias nacionales. Por supuesto que había algunas empresas internacionales, porque no es que no había, pero había 500 empresas de primera línea. ¿Cuántas hay hoy de primera línea? 15, 20. Está todo concentrado. Esto requiere de un acuerdo, requiere de sensatez, requiere un diagnóstico. No tenemos diagnóstico. ¿Cuánto va a haber en la IFE? 3 millones de personas. Muy bien. ¿Cuánto hubo? 12 se anotaron. No le erramos por 300.000. Le erramos de 3 millones a 12. Ahora ese debate. No. 250.000 tienen auto, vehículos, dólares. Periodistas, dirigentes opositores, oficialistas, operadores, la interna, funcionarios. Ni idea tienen. ¿Por qué? Porque no saben, porque leen papeles, repiten papelito. Entonces, si no asumimos, empezando la clase dirigente, sobre todo lo que estamos en el gobierno, que sabemos poco, que el Estado tiene muy poca información, después podemos encontrar las causas, los motivos, sí están, seguro. Por más que tomemos medidas acertadas, si no hay protagonismo popular, por lo menos en los últimos 12.000, 14.000 años de historia, si no hay un pueblo que se mueve, si no hay un pueblo que sostiene, que discute, que debate, que tensa, que puja, es muy difícil reconstruir una nación. Ese es el camino. Acordar, pero no para administrar la pobreza, no para calmar a la fiera, para resolver los problemas estructurales de Argentina, que podrán llevar 4 años, 7 años, 10 años, 15, no lo sé. Yo creo que se puede hacer en mucho menos tiempo de lo que nos imaginamos, porque coincido con Carlos, que hay una situación inédita en el mundo. Es el cambio más abrupto desde que Hitler invadió Polonia a la fecha. El cambio que está viviendo el mundo es increíble. Y a veces no lo podemos ver porque está muy encima. Desde que Rusia invadió Ucrania, todos, sin saber nada de nada, ¿cuánto creíamos que tardaba Rusia en pasar por arriba de Ucrania? 1 semana, 2. Bueno, ahí están. Bueno, pero, reaccionó la OTAN, ¿no? Son todas las Fuerzas Armadas de Europa y de Estados Unidos. Los rajan a rusos en cuánto? 3 semanas, ahí están. ¿Qué va a hacer Israel? No, Israel es socio de Estados Unidos. No, neutral. ¿Por qué? Porque tiene acuerdo con Rusia. ¿Y Arabia Saudita? No, Arabia Saudita también con Estados Unidos. No, votó en la OPEP en contra de Estados Unidos.
Está habiendo un cambio de paradigma. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Hay una situación de una violencia ahí implícita, latente, dando vuelta. Yo no sé si puede haber o no una guerra civil, pero que está en una situación, lo vimos hace unos meses, ¿no? Fueron al Capitolio, mataron gente, no es que era una serie. Por suerte en la última elección, parece que ganaron las alas moderadas, tanto de los demócratas como de los republicanos. Paralelamente, la potencia económica de Estados Unidos es imparable. Tiene una crisis política, pero económicamente es como un bicho que se mueve solo. Y además está China. Y después nosotros. Entonces, si no tenemos un acuerdo previo a un buen diagnóstico, y yo quiero el diagnóstico hacerlo con las personas como Carlos, porque si yo no lo convenzo a Carlos y Carlos no me convence a mí, o no nos convencemos y no sumamos a otros actores, después irá a votación, porque a lo mejor vamos con candidatos distintos, no tenemos por qué ir en la misma fórmula democrática, pero en Israel cuando se bajó la inflación, lo acordaban los distintos partidos y después se respetaban determinadas pautas y tenían una inflación jodida, ¿no? Me parece que ese es el camino. La mayoría del pueblo argentino quiere vivir bien, no quiere que le compliquemos la vida. Nos hemos dejado ganar la cancha por dos minorías intensas que se putean. Y nosotros terminamos por inercia arrastrados. Y yo también quiero que parte de esas minorías intensas sean parte del acuerdo. No hay que excluir a nadie, salvo el que rechaza la democracia y rechaza una Argentina justa. Pero acabemos con el chamullo. ¿Qué le voy a decir yo en el barrio a la señora en Santa Marta? No, la inflación es estructural y multicausal. Me va a sacar a patadas. Gordo, tránfuga, multiqué. Y además me alcanza en la esquina. Pues no puedo ni correr. Esto también implica tener información, es estudiar. Y yo descubrí del 2019 a la fecha que muchos funcionarios de carrera y muchos que llegamos de la política o somos muy timoratos, por no decir cagones, y no decidimos nada, y nos toca patear el penal y no lo pateamos, y no sabemos de qué hablamos. Y nadie se anima a decir, no sé. La verdad, de esto no sé. Vamos a preguntar a alguien que sepa. No, vamos para adelante. Bueno, así nos va. Así le fue a Macri. Pero el problema es colectivo. ¿Quién construyó a Macri? ¿Quién construyó a De la Rúa? ¿Quién construyó a Menem? ¿Quién construyó a Cristina? Porque si no es, Macri un hijo de puta, Menem esto, De la Rúa aquello, Cristina lo otro, Néstor. Y enseguida nadie vota a nadie, todos nos abrimos gamba. Por supuesto que la clase dirigente tiene más responsabilidad. Por supuesto que los poderosos tienen más responsabilidad. Yo me siento parte de la clase dirigente y siento que tengo muchísima más responsabilidad que ustedes. Lo que también no quiero ser más parte de ese proceso de hacerme pelotudo. Si no, no salimos. Y el acuerdo implica construir empatía. Tuvimos el privilegio de conocer antes de fallecer unos meses a Zurruil. Más allá del juicio valor que nos merezca o no como economista, yo conocí un gran tipo que no era un economista, que era un cuadro político, un intelectual importante, que con mucha humildad nos dijo, Juan Manuel, a mí otros compañeros que fuimos a verlo, mira Chino, vos que jodés con el acuerdo y el diálogo, te voy a dar una recomendación. Vos juntás dos personas que coinciden en el 90%, pero compiten, disputan o se tienen bronca, no se van a poner de acuerdo nunca, aunque tengan un acuerdo del 90, 93, 95%. Vos juntás dos personas, amplias de espíritu, con empatía, que se puedan escuchar, que estén dispuestos a entenderse y que tengan el 10% de acuerdo, van a lograr un buen acuerdo. Es así, es la actitud. Juega el factor humano.
Si somos, la sabemos todas, si somos Gardel, que es típico a veces en los argentinos, estamos en problemas. Yo creo que, lo dije hace un rato, no lo digo como cliché ni como consigna, nuestro pueblo está para más. Lo que se bancó en la pandemia, en la pospandemia, y lo que se banca hoy, con esta incertidumbre, donde tiene razón Carlos, hay lugares de Argentina que no hay laburo, no hay... Te tienen que ir a buscar al jubilado para que ponga en funcionamiento la máquina o arregle no sé qué, porque no hay trabajadores, no alcanza. Muchos pibes por ahí puede ser que no laburen, pero pleno empleo, crecen. El problema son los grandes centros urbanos. El Gran Rosario, el Gran Tucumán, el Gran Resistencia, el Gran Comodoro, el Gran Viedma, el Gran Neuquén, el Gran Río Gallego, el Gran Buenos Aires. Ahí están los problemas. Y no importa si la pobreza es 36 o 40 o 42, no podemos tener ese porcentaje de pobres. Una locura. Es una locura. Y sin embargo, esa persona, y después tiene personas de clase media baja o de clase media. ¿Quién de ustedes no tiene un primo, un sobrino, un amigo, abogado, arquitecto, una piba que tenía un centro estético, un negocio que lo cerró y la sigue peleando y se reinventó y da vuelta y va y viene y no se entrega? ¿Conocen ustedes? Sí. No hay que ir a la Cárcova o a Fiorito o a Casanova, no. Caballito, Paternal, Wilde, ahí en el centro de Adrogué, y la pelean. Y no nos dan bola, no escuchan estos debates, no es que están mirando, ven otro programa, están por fuera de la política. Es decir, está para más nuestro pueblo. Si la clase dirigente entendiera, o si la renováramos, o si aparecieran cosas nuevas, ideas nuevas, si nos animáramos a decir, quiero acordar, quiero resolver, porque es más fácil pararte en el paravalanche y putear de ahí. Ahí siempre alguien te va a aplaudir. El tema es que así no salimos campeones. Vamos a salir en la foto, hasta nos van a aplaudir porque somos los que más guantes tenemos, pero no salimos campeones. Se sale jugando en equipo, se sale pasando la pelota, se sale pateando al arco, o al básquet, o al handball, o cocinando, o lo que sea. Equipo, acuerdo, responsabilidad, no unanimidad, no partido único, no algo monocolor. Al contrario, el mejor acuerdo es el más diverso, el mejor acuerdo es el que tiene más matices, el mejor acuerdo es el que nos deja molesto a todos. Porque cuando más participemos en el acuerdo, más solidez va a tener, más lo vamos a bancar. Tampoco es un acuerdo entre 4 y una mesa entre 8, ¿eh? Tiene que haber protagonismo popular. Yo creo que pasa por ahí. Es político el problema. Lo demás se ordena, por supuesto, se ordena si hacemos las cosas más o menos correctas. Si manejás por el retrovisor, es difícil, se maneja por el parabrisas. Gracias. Bueno, a las 8:30 y ya estamos en horario. Quería aprovechar para agradecer otra vez al MATE por este espacio para pensar una Argentina en común sin prejuicios. Y bueno, ahí Carlos hablaba del pacto político del 83 y se habló mucho de la posibilidad de acuerdos y de poder escucharnos, y creo que estos espacios sirven para eso. Hay que hacer mucho más, y quería pedirles a ambos si podían cerrar la charla con algún mensaje corto, a ver si podemos tener la capacidad de síntesis, sobre la posibilidad de un acuerdo, de un pacto que refunde la Argentina, no sé si como el 83 o con otras características, en un mundo como el que estamos atravesando ahora, que hay un movimiento grande y que me parece que hay una posibilidad de un nuevo pacto político. Y cómo sería, y bueno, cómo ven esa posibilidad. Con el optimismo de Carlos le paso la palabra primero a él. Gracias. Bueno, muy breve. Saben que en unas horas tengo que embarcar para Qatar y ya se arma la podrida. Entonces, bueno, por eso vamos a cortar ahora, porque tengo que ir a mi casa, que se me armó la podrida, porque mi esposa recién ahora toma conciencia que el Mundial es un mes. Así de informada está en el tema. Miren, Y es el mate, entonces. eso, miren,
yo le voy a dejar una propuesta flotando al Chino Navarro, acá a todos los compañeros. Dennos la oportunidad a nosotros de dedicarnos al crecimiento de la producción. Confían en nosotros, los que estamos con la economía más abierta, más liberal, y nosotros le cedemos enteramente todo lo que es la reconstrucción social. Le vamos a asegurar matemáticamente los fondos necesarios para en cada presupuesto que haya lo suficiente para reducir 3-4 puntos por año la pobreza. Creo que de esta unión del distribucionismo con el productivismo tenemos la salida para Argentina, dado que desde el punto de vista formal democrático la cosa viene bien. Danos esta oportunidad, sé que no es para resolverlo ahora y además que no estamos acá discutiendo una coalición parlamentaria, sino simplemente teorizando. Pero seguramente nos vamos a ver en los próximos años, yo estoy seguro que vamos a encontrar un acuerdo, porque no estamos demasiado lejos. Y además estamos todos comprometidos con el país y queremos genuinamente al país y queremos terminar con las desgracias del país de las últimas décadas. Gracias a todos por la atención. Gracias, Carlos. Chino, cerrás vos. No, breve, yo te traje una camiseta, pues sabía que te ibas a catar. Que la vea. Es Argentina. Me interesa la propuesta, la vamos a pensar, pero me interesa más que reconstruyamos juntos y que al contrario, reivindicando la política social, pongamos todos los cañones en la política productiva, porque creo que el laburo es lo que nos salva. Gracias, Carlos. Gracias, compañera. Y sobre todo, gracias a ustedes. Muchas gracias por la paciencia. Un abrazo grande.